Bueno, buenas noches a todos los compañeros acá de Piriápolis, al grupo de amigos. Soy José Riverol, como la semana pasada, y les quiero mostrar un poquito de ajedrez que va a durar más o menos media hora. Esto es gracias a la Federación Uruguaya de Ajedrez en el marco del proyecto Ajedrez Celeste. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito, vamos a hacer un salpicón de varias cosas. Por ejemplo, la semana pasada habíamos hablado del tema de la regla del cuadrado, vamos a ver un poquito de ajedrez artístico y vamos a ver si podemos completar con algunos ejemplos de apertura y medio juego. Bueno, la siguiente posición que tenemos en el tablero surgió ya en el año 1921 y fue creada por el famoso Richard Reti, donde creó varios finales artísticos muy importantes. Este es uno de los clásicos y de los más sencillos que hay, porque solo hay 4 piezas sobre el tablero y con esto se puede crear gran belleza, ¿no? No sé si algún compañero sabe cuál es la definición de este final. Les aviso que juegan las blancas, así que ustedes me dirán si alguno conoce este final. No. Yo no lo conozco por el nombre, pero me da la sensación que pareciera que no, aunque la impresión es que no, pero el rey blanco va a llegar a agarrar al peón negro, yendo por el rumbo de la diagonal de casilleros oscuros. Muy Esa es bien. la sensación que tengo. Exacto. Acá el peón negro parece inalcanzable para el rey blanco, pero está el truquito de que tiene la colaboración del peón de C6. Más allá de que ese peón está siendo controlado, ¿se acuerdan la regla del cuadrado? ¿Sí? Son las casillas que se cuentan para adelante y hacia los costados, y ahí tenemos el cuadrado ese invisible mágico que hace que el rey sepamos que está protegiendo la coronación del peón blanco, ¿no? Una de las formas de hacerlo era ver dónde está el peón, nos dirigimos en diagonal hasta el vértice, subimos y nos damos cuenta que el rey negro está en ese cuadrado, ¿verdad? O sea que el peón parece totalmente controlado por el rey negro, pero el rey blanco lo va a utilizar como distracción para poder atrapar el peón negro, tal como dijo Pablo, ¿verdad? Bueno, muy bien, la jugada es esa, ¿no? Rey G7, parece que no se está amenazando nada, o sea que acá las negras tienen dos opciones: ir inmediatamente a capturar el peón con rey B6, o no darle importancia y seguir a Dianchi, ¿no? Con el peón negro. Entonces supongamos que las negras dicen, no, acá no pasa nada, me voy con el peón, no hay quien lo frene, pero resulta que ahora el rey viene a la casilla F6, ¿correcto? Entonces ahora el negro dice, no pasa nada, sigo con el avance del peón, pero ahora el rey blanco inesperadamente juega rey E6 y resulta que ahora está a un solo paso de la protección del peón y del avance del peón C. Entonces, ¿qué sucede? Si las negras siguen campantemente con H2, resulta que el blanco al jugar C7 ya amenaza coronar simultáneamente con el peón negro, pero dando jaque. Entonces, cuando el rey se acerca a evitar la coronación del peón blanco, porque en caso de coronar el negro, coronaba el blanco y eso sería un empate, ahora el rey blanco ya está lo suficientemente cerca como para venir a apoyar el peón y ambos van a coronar. Y bueno, eso con las dos damas sobre el tablero va a ser un empate. Ustedes mismos después lo pueden verificar. Voy a repetir la acción para que quede bien clarito. Dijimos que la primera jugada era rey G7, si H4, rey F6, y supongamos que ahora en vez de seguir para adelante con el peón hacia H3, hacia su avance, supongamos que el negro ya se dio cuenta que el rey blanco quiere llegar a E6 para apoyar al peón blanco y dice, no, me voy a ir a comer el peón primero y luego voy a ir a coronar, total, si el rey no puede llegar. ¿Qué jugarían ahora de blancas? Avanzar el peón blanco. Lo que pasa es que si lo avanzamos es capturado inmediatamente, cuidado. El rey. El rey, ¿qué hacemos con el rey? Es peligroso eso. Porque estamos fuera de la regla del cuadrado. Claro, el cuadrado del peón negro es E1, ¿no? Porque vemos el vértice en la diagonal, subimos, unimos esos 4 rectas y nos encontramos con ese cuadrado y está, obviamente el rey blanco está muy fuera del cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Y nos quieren comer el peón. Tratar de meterlo en el cuadrado. Ahí va. ¿Cómo logramos eso? ¿Cuál es la jugada? Vamos. Ir a la gris. Seguir por la diagonal. A ver, seguimos por la diagonal. Muy bien, porque con rey E5 cumplimos una doble función. Queremos entrar al cuadrado del peón negro
y a su vez queremos llegar a apoyar al peón de C6. Ahora, si el rey negro se captura el peón, el rey blanco viene y entra y se va a comer este peón que quedó indefenso, Entró en el ¿verdad? cuadrado, correcto. Exacto, muy bien. Correcto. Y bueno, en caso de avanzar el peón, ven que el rey blanco ya llega a apoyar su peón y el peón negro, por más que siga, el blanco va a amenazar. Y bueno, si corona el negro, corona el blanco. Y si el negro quiere evitar que la coronación, el rey blanco mueve y ya nada hace posible que ambos jugadores, bueno, tengan que coronar damas. Bueno, este es el famoso final de Richard Reti de 1921, donde expone este tema de la regla del cuadrado. Yo les recomiendo siempre hacer un tipo de fotografía de memoria para después, no hay cosa mejor que repetirlo uno mismo sobre un tablero de ajedrez. No se queden con que sí lo vi, lo aprendí. No, después cada uno tiene que tomarse su trabajito, sus 5 minutos, poner la posición en el tablero y tratar de reproducirla, y ahí sí les va a quedar bien clarito. José, nosotros, no todos, pero varios, hicieron los ejercicios y te los pasaron por mail para Muy vos. bien, sí, me llegó el email de un compañero, es verdad. Me llegó un email de un compañero, me llegó, así que bueno, le agradezco y ya en breve les daré alguna respuesta si les parece bien, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Bueno, esto es un final artístico, pero hay otras posiciones que son interesantes, a pesar de no ser finales artísticos, simplemente mostrar algunas virtudes que tienen los finales. Vamos a ver algo de finales, ¿les parece? Sí, sí. Vamos a ver la siguiente posición. Vamos a hablar un poquito de finales, ¿está? En este caso, el final más complicado que hay en ajedrez son los finales de dama, porque la dama, como saben, es una pieza muy poderosa. Es más, si ustedes la dejan en un tablero vacío, en el centro del tablero domina 27 casillas. Entonces, es muy complicado analizar todos los finales de dama por la gran extensión de cantidad de posibilidades que tiene. Pero vamos a ver algunos temas conceptuales, ¿no? Y la importancia de estudiar este tipo de posiciones o de finales para tener una idea básica de cómo manejarnos y acostumbrarnos a un poco derrumbar la resistencia del enemigo. Por ejemplo, en este caso, las blancas merecerían ganar porque tienen un peón de más, pero tienen varias ventajas por un lado, pero también tienen que tener mucho cuidado con que la dama enemiga no vaya a llenarnos a jaque, ¿no? En este caso, ven que el rey blanco está muy bien cubierto, ¿sí? Y por ejemplo, este final se gana muy rápidamente, pero hay que saber un poquito el tema de la técnica de cuál va a ser. Primero que nada, todo lo primero que se nos ocurre es tratar de empujar el peón, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Si nosotros pudiéramos empujar el peón, tendríamos que colocar la dama por detrás. Entonces, por ejemplo, si yo agarrara la dama y la colocara, por ejemplo, en B2, ya dejaría al descubierto al rey blanco. O sea que nos podrían pegar un jaque y ya tendríamos que empezar a debilitar un poco la estructura de peones y tener cuidado de que en algún momento, por ejemplo, ahí hagamos un bloqueo y que en algún momento el negro no venga a darnos jaque, ¿no? Entonces, voy a poner la posición como estaba. No es tan fácil empujar el peón, ¿ok? Entonces, en este caso... ¿Vale, José? Sí, los escucho. Entonces les comentaba que conociendo algunos tipos de finales es interesante después porque los podemos aplicar en otros finales que nos pueden pasar a nosotros mismos. Ahora bien, acá lo que les decía que la dama blanca está muy bien colocada porque impide cualquier posibilidad de jaques del enemigo, ¿no? O sea, la dama negra no puede entrar en esa diagonal para darnos jaque. Y en este caso, con dama B8, ya podemos cumplir la función de empezar a empujar el peón. Ahora bien, si el rey se queda recluido, por ejemplo en H7, esto es muy fácil. El peón va a avanzar, vamos a sacar la dama C7 y después el peón va a coronar. Entonces la mejor opción para la negra es tratar de venir a frenar el peón con rey F7. Pero al hacer eso, obviamente el rey negro va a quedar un poco expuesto. Vamos a ver. Técnica, ir a coronar el peón. Técnica defensiva, las negras van a ir a parar ese peón. Quiere decir que las blancas van a necesitar una colaboración. O, por decirlo de alguna forma, un pequeñito truco para decirle, bueno, sí, nosotros con blancas te vamos a regalar el peón, pero cuando el rey negro capture ese peón,
Imaginemos que la dama captura el peón, la dama blanca se cambia y el rey negro captura ese peón. Va a quedar lo que se dice alejado de la parte importante que son los peones del flanco rey. O sea, lo que vamos a utilizar con blanca es una distracción. Alejar el rey. Alejar el rey, o sea que las negras, para parar esa coronación, o sea, la situación ideal sería llevar el peón a B7, saco la dama a C7 y después corono. ¿Correcto? Sí. El negro va a tener que frenarlo y va a necesitar apoyar al rey. Cuando el rey se aleje, las blancas van a hacer de las suyas porque su rey va a estar muy cerquita y se va a ir a comer los peones negros. A eso se le llama, el peón B es una distracción. Esta es una técnica que se utiliza en muchos tipos de finales, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta posición las blancas jugaron B5, ya sabemos que el plan de las blancas es avanzar el peón hasta B7, retirar la dama y después coronar. Entonces las negras se tienen que acercar, el blanco pega un jaque intermedio, y ahora, por ejemplo, en caso de rey E6, ya cambiar damas ya sería beneficioso porque ya vamos a ver que el cambio de damas favorece a las blancas porque el rey queda muy lejos del peón de B5. Entonces, el negro jugó rey E6, nada cambia porque B6, y ahora la única forma de parar el peón es pegar el jaque, que se cambian las damas, ¿ven? Sí. Y ahora el negro va a necesitar 2 tiempos para comerse el peón, con lo cual el blanco va a utilizar esos 2 tiempos para acercarse luego a los peones negros. Esa es la técnica. O sea, el blanco acá va a jugar rey G3, el negro juega rey C6, movemos el rey, el peón B ya, como es controlado, no va a importar, rey F5, y por más que el negro quiera venir a contragolpear, ya está muy alejado, el blanco se va a comer esos 2 peones y después va a ir a coronar 1 o 2 peones, eso es cuestión del consumidor. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que lo repita? No, quedó ¿Sí? claro. Muy bien, perfecto. No, Mucho lo que no entiendo es lo del cuadrado. Ah, lo del cuadrado lo habíamos hablado en la clase pasada. Por suerte tenés ahí a unos expertos. Yo me imagino que Pablo ya está ahí para explicarle eso al compañero Facundo, ¿no? Sí, ahora después vamos a jugar un rato y ahí le mostramos a Facundo. Ahí va. Así aprende lo de la regla del cuadrado, que es importante, que la hablamos la clase pasada y ya en esta ya hicimos alguna cosita parecida. Bueno, la técnica de los finales de dama, le voy a poner una posición, es muy complicada por lo que les comentaba hoy. De que, ven que voy a poner los peones negros, de que el rey está muy descubierto y hay que tener mucho cuidado y no enceguecerse con que, bueno, yo tengo un peón de más, los voy a ir a coronar y lo demás no me importa. No, no es así. Por ejemplo, en esta posición, ¿sí? Le tocaba, no puedo recordar los nombres de los jugadores, pero esto es una partida verídica, que se jugó en serio, no es una posición compuesta ni nada. En esta posición, no me puedo acordar los nombres del jugador de blancas, porque en esta posición le toca mover a las negras, y pegaron un jaque en F1. Y claro, estas no se quisieron conformar jugando rey H2, dama E2 jaque y así continuamente, sino que las blancas dijeron, bueno, voy a tratar de zafar de los jaques, porque si zafo de los jaques voy a tener la posibilidad de pegar un jaque en D6 y después avanzar el peón y voy a coronar. Y fue un grave error, porque el blanco acá jugó rey G4, no quiso jugar tampoco rey H4, no quiso tampoco jugar rey H4 porque dijo, no, me van a pegar un jaque por acá, otro jaque por H5, mi rey va a salir a pasear, no tengo ganas. Y dijo, no, voy a jugar a rey G4, y dijo, bueno, si me juega dama F5, vuelvo con el rey H4 y ya el jaque en H1 ven que no existe. Sí. ¿Correcto? Pero al jugar rey G4 se olvidó un detalle importante, que la dama es muy poderosa y no solamente puede dar jaques continuos o perpetuos, como les gusta decir a algunos, sino que puede crear redes de mate con cierta sencillez, apoyado por otra pieza. En este caso, las negras jugaron y dieron mate en 3 jugadas. Increíblemente en esta posición que parece imposible, bueno, las negras tienen una secuencia para dar mate en 3 jugadas. Dama E2 es el primer movimiento. Dama E2 es el primero. Dama E2, y si salgo a pasear con el rey, ¿qué pasa?
Vos querías que yo me metiera en H4 y me dabas mate en una. Claro, si te metías ahí, bueno, opción. Me defendí bien. Gracias. Claro, ahí viste que el rey salió un poco a acampar a aire libre y ya ahí ya no vas a encontrar. Bueno, esta podía ser una idea de las blancas. Decir, bueno, me van a dar un jaque, después me voy a esconder, me voy a meter por allá y en algún momento voy a zafar de los jaques. Claro. A ver, vamos a pensar un poquito más. A ver, el mate. A ver, vos ya viste una imagen de mate, se llama. La imagen de mate es correcta. La imagen de mate es esto que vio Pablo. Ahí va. Esta es la imagen de mate. Correcto, está bárbaro. Pero la pregunta es cómo hacemos para llegar a esa posición. Y dama F5, Dama apoyada F5. por el peón. Claro, dama F5, el rey se va a H4. Y ahora, ¿qué pasa? No podemos llegar a H5. No, dama F3. Si es para continuar esa historia, dama F3. Muy bien, jugamos dama F3. Pero ahora le toca mover a las blancas. ¿No? O sea que la amenaza del mate lo podemos evitar. Podemos jugar o rey H3, o podemos pegar un jaque. Claro. Es más, podemos buscar en jaque en D8 y en caso de rey G7 venir a cambiar damas. Porque al final capaz que lo ganamos, ¿no? Porque este peón está alejado. Sí. Cuidado. Sí, no es lo correcto, entonces. Entonces vamos a volver a la posición anterior. Está así la posición. Ahí va. Bueno. ¿Se acuerdan que la imagen de mate es que el rey llegue a la casilla... que la dama, perdón, llegue a la casilla H5? Sí. Entonces, para llegar ahí, el peón que nos está molestando es el de G5. Ahí va. ¿Cómo podemos eliminar ese peón? Acá lo que comentó acá el compañero Juan es peón F5. Claro, porque contra F5 el rey no puede volver a H4 Mate, ¿no? porque sería mate. Claro. Sí, y tiene que comer al paso. Tiene que comer al paso, exacto. Sí. Tiene que jugar G por F Ahí va. y ahora ven que la dama ya quedó liberada para ir a H5. Muy bien, dama F5, rey H4 y mate. Estos son los peligros que se pueden correr en los finales de dama. Atenti, con eso, mucho cuidado, porque... Hay que saber cuándo uno tiene que empatar, diríamos. Ahí va, sí, sí. Los finales de dama son muy peligrosos, no solamente por la cantidad de jaques continuos que hay, como les comentaba hoy, sino que, bueno, en este caso, inclusive si meten el rey en una situación media apretada, puede suceder esto. ¿Alguna pregunta de esto? Enrique, ¿tienes alguna pregunta? No. No, está claro. Bueno, seguimos adelante. Entonces, esta vez voy a poner las piezas de cero. Algo que ya habíamos empezado la clase anterior, la partida de Morphy, ¿se acuerdan? Contra el conde y el duque. En este caso nos vamos a remontar un poquito más acá, pero no tanto, 1904. Nos vamos a ir a la ciudad de Nueva York y vamos a ver una partida del magnífico José Raúl Capablanca, el único campeón del mundo de habla hispana. Y de negras iba Mark Fonarov, que era un fuerte jugador de aquella época en los medios estadounidenses. Y vamos a ver la importancia de la iniciativa, ¿sí? ¿Saben lo que es la iniciativa? ¿Cómo describirían ustedes la iniciativa? Vamos, Enrique. Y tener la manija y obligar al otro a así la vista de uno. No llegué a escuchar, Pablo. Pásame el dato. ¿Cómo es? Yo tengo la iniciativa cuando yo obligo al otro a hacer mi plan. Tengo la iniciativa cuando obligo al otro a defenderse. hacer el plan del que lleva la iniciativa. Ah, ahí va. Es como cuando sacamos a bailar. La idea es que, bueno, la mayoría, especialmente los hombres, obviamente sacan a bailar a una mujer, marcan el paso, o sea, se llama el ritmo, en este caso no del baile, sino del juego. Es el que obliga al contrario, muy bien lo que dijo Enrique, a tomar medidas inmediatas a lo que nosotros estamos amenazando. Exactamente, eso es la iniciativa. Vamos a ver cómo José Raúl Capablanca toma la iniciativa y no la suelta. Vamos a ver. Capablanca en aquellos tiempos le gustaba jugar mucho el peón rey, como todo buen jugador que inicia. Caballo F3, ahí estamos en una posición común, ¿no? La apertura, y Capablanca juega la apertura... Ruy López. Exacto, Ruy López o español. Ahora normalmente las negras hoy en día les gusta jugar la variante Morphy con A6 y bueno, es una de las variantes exclusivas. Y también caballo F6, que es una jugada que se utiliza mucho, que
le gustaba jugar mucho Lasker y bueno, se denomina hoy en día la berlinesa, ¿no? Contra esto, las blancas jugaron enroque y en aquellos tiempos no se utilizaba la jugada caballo E4 por temor a las acciones que podía haber en la columna E. O sea, inmediatamente el blanco tomaba el mando con las torres en la columna y las negras corrían mucho peligro de perder la partida. Hoy en día se sabe que caballo por E4 es una de las invitadas de honor en los torneos magistrales, porque se sabe que es una variante muy aguda, muy defensiva y que se puede lograr un empate, ¿no? En su tiempo, como dije, no se usaba tanto comer ese peón y se prefería jugar sólidamente, ¿no? O sea, protección total contra el peón de 5, pero el inconveniente que tiene D6 es que ya bloquea la acción de su alfil de caballas negras. Esto ya estamos en una tipo transposición a lo que se conoce como defensa Steinitz, que la usaba el primer campeón mundial oficial. Bueno, las blancas en esta posición, cuando ustedes puedan, siempre háganlo, rompan en el centro y la amenaza ante D5, como las negras no quieren ceder el centro, porque en caso de peón por peón se puede capturar el peón de caballo o de dama, acuérdense que el caballo de C6 está clavado, como las negras no quieren ceder en el centro, juegan alfil D7, para que la clavada del alfil ahora ya no sea absoluta, ¿verdad? Las blancas juegan caballo C3, defienden el peón y ven cómo ambos jugadores, cada movimiento que hacen, tratan de sacar una pieza nueva a combate. Las negras juegan alfil E7, ya preparan el enroque. Torre 1, sobre protección del peón. Acá hay un truquito, ahora vamos a entender por qué quiere jugar torre 1 el blanco. Parece que acá el blanco pudiera ganar un peón porque hay dos piezas que atacan E5 y dos que defienden. Pero hay una que está siendo atacada por el alfil. Entonces, ¿qué sucede? En esta posición, si las blancas se apresuran a comer en E5, por ejemplo, digamos alfil por C6, alfil por C6, peón por peón, el inconveniente que tienen es que el peón de E4 está en el aire, ¿ven? Entonces las negras inmediatamente recuperan el peón. Al colocar la torre en E1, ya eso no sería posible porque el blanco sí puede comer la pieza en E4. ¿Estaba llegando? ¿Entendieron? ¿O lo Sí, sigo de sí. vuelta? Ok. Entonces cualquier duda que tiene, inmediatamente me lo José. hace saber. Sí, Yo hago siempre esta salida con la salida de los peones, de los caballos, sí. hablando de blanca, ¿no? Y de alfil, pero no gano nunca, ¿eh? Tenés que elegir un rival más accesible. No, como decís, ustedes atacan en el medio, salgan con los dos peones, lo que yo hago y no gano nunca. Tenés que jugar con Pablo. Vas a ver que Pablo es más fácil. Tengo que jugar en pareja con Pablo. Ah, bueno. Sociedad para poder ganar. Bueno, sí, Bueno, muchas sí. veces depende de la atención que pongamos en la apertura, en el medio juego, Claro. es un poquito más complicado. No, lo sé. Pero ya se va a ir dando, ya se va a ir dando. Bueno, torre 1, ahora sí, como el peón del 4 está defendido, el blanco amenaza peón por peón y ganar un peón después de alfil por caballo. O sea, si las negras se descuidan, tienen que tener cuidado de que no pierdan ese peón. Por eso las negras ceden el centro, juegan peón por peón, E por D, caballo por D4, y de las negras deciden cambiar caballos. Las blancas toman, y acá un tema muy importante. Lo que se llama alentar el desarrollo al contrario. Voy a volver una jugada para atrás, y esto es lo que tienen que tratar de evitar. Alentar el desarrollo al contrario. En esta posición el blanco tiene una pieza en D4 y las negras tienen una pieza en C6, ¿correcto? Sí. Después de la captura, caballo por D4, dama por D4, siguió alfil por B5, caballo por B5, presten atención al tema del desarrollo. El problema es que ahora las blancas siguen con una pieza en D4 y a las negras le falta una. ¿Se dan cuenta? Sí. Y ahora el caballo está en B5 y a las negras también le falta una. Quiere decir que ahí el negro perdió desarrollo. ¿Pero por qué hizo esto el jugador de negras? El jugador de negras entendió que al tener el peón en D6 contra el peón de E4 le faltaba espacio. Y como le faltaba espacio, necesitaba de alguna manera sacarse piezas de encima para que éstas no se enreden en el poco espacio que tenían para movilizarse. Entonces por ese motivo es que las negras, en este caso las negras mejor dicho,
lo que hacen es simplificar el juego cuando les falta espacio. Eso es una regla que es muy buena, especialmente cuando perdemos un poco el tema del desarrollo o nos quedamos, como en este caso, con poco espacio, ¿sí? Casa chica, familia chica, acuérdense, en casa grande, bueno, podemos darnos el lujo de una familia grande. Porque al tener más espacio, nuestras piezas van a tener más movilidad. Al tener poco espacio, las piezas se empiezan a enredar entre sí y ahí empiezan a patalear y se entreveran y ahí es cuando nos causan problemas. Quisiera decir como que la simplificación es a favor del que está apretado en esta situación. Muy bien, bien resumido. La simplificación favorece al jugador que tiene menos espacio para moverse. Exactamente. Gracias por la colaboración ahí, Pablo. Muy bien. Estamos en esta situación, después de todos los cambios, las negras muy favorablemente dijeron, bueno, me puedo enrocar. El único inconveniente que tienen las negras parece ser el alfil N7. Ojalá que ese alfil hubiera estado en otro lado. Normalmente en este tipo de posiciones las negras lo que tienen que hacer, antes aclaro que estas situaciones con E4 y D6 se llaman situaciones del pequeño centro, ¿sí? Se le llama así a esta denominación cuando un peón está en tercera y lucha contra un peón de cuarta. El plan estándar de las negras es poner la torre en E8, guardar el alfil y presionar sobre el peón de E4. Ese es el plan defensivo ideal para las negras. El plan de las blancas es, obviamente, tratar de ocupar la casilla más avanzada de la columna semiabierta. El negro sí puede intentar inclusive poner el caballo en D7 para ceder la casilla F6 para el alfil, presionar sobre el peón y en algún momento, ¿por qué no colocar un caballo por delante? Eso pueden ser varios de los planes por parte de las negras. El plan de las blancas es, como dije anteriormente, ¿no? Presionar y van a ver lo que hace capa blanca. Esto, por eso no me quiero adelantar a lo que va a pasar. Lo cierto que acá el blanco dijo, bueno, yo quiero presionar sobre la columna D, pero el peón de D6 está muy bien protegido. Entonces voy a tratar de obligar a que el peón de C7 se mueva. Y capa blanca astutamente jugó dama C3, que además tiene varios propósitos. No solo la idea de comerse el peón de C7, sino que cede la casilla D4 para el caballo. Y otra cosa importante, la dama tiene un rápido traslado hacia el flanco rey en caso de necesidad. En esta situación, las negras caen, pican en el anzuelo, se piensan que van a perder el peón de C7 y juegan C6. En realidad el peón de C7 no se podía comer en caso de A6, porque en ese caso después del caballo por C7 existe la clavada torre C8 y se pierde el caballo, ¿no? Hubiera sido más sano en todo caso jugar A6. Pero Fonarov jugó C6 y alentó al caballo a colocarse en el centro del tablero y ahora el peón de D6 ya no tiene tan buena protección como quisiera. ¿Sí? Jugar D5 no sería bueno porque el blanco pasaría con el peón a quinta, con ganancia de tiempo atacando el caballo, entonces tampoco le conviene deshacerse de ese peón que quedó ahí semi retrasado en la casilla, en la columna D. Las negras jugaron caballo D7 y ¿cuál es la jugada candidata acá de las blancas? Estamos mirando. Bien. ¿Qué jugaría usted? Se vería el fin negro. Sí, caballo F3, caballo F5. No, podría adelantar el peón blanco, ¿no? ¿Y qué lo Y Abrir y lo cubre torre. la torre y la reina. Ah, no la cubre la reina. Caballo F5 también podría ser, a ver. No, Alfil adelantar el F4. peón no. Yo a mí a lo mejor es un bolazo. Caballo F5 para después llevar la dama. Como él habló también de la velocidad de la dama y hay que ir al ataque. No sé. Ah, pues ya ¿Vos, sí. Enrique, qué jugarías ahí? El caballo sigue F5. Quedaría y me la llevo a casa. Amenaza mate. Tiene amenaza mate. Sí, pero en dos movimiento. En un Claro, no. Si adelante caballo, la reina le queda para. ¿Cómo digo? Estoy mirando. Nelson, Caballo y. Amenaza mate. amenaza más. Y además ponemos el caballo en una magnífica posición, ¿no?
Claro. Porque el caballo no solamente apoya la idea del mate, que ustedes están nombrando en G7, sino que además abanica bastante casillas importantes, no solamente del flanco rey, sino Sí. también del centro, ¿no? Especialmente atacando el peón de D6. Por eso acá las negras jugaron alfil F6, evitando el mate, y la dama se traslada al flanco rey, atacando doblemente al peón de D6, Exacto. con ganancia de tiempo. Otra vez el negro hace una jugada defensiva, caballo E5, que busca también protección no solamente de la diagonal, sino de no perder el peón. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, tras ello, las blancas dicen, bueno, es momento de terminar el desarrollo. Acuérdense que no hay que dejar dormida mucho las piezas. Cada movimiento, una jugada en lo posible con amenazas. Hay que sacar el alfil. La pregunta es, ¿dónde? Ya digo, allá. H6. H6. Les encanta H6, ¿no? Pasamos el alfil a H6. Y ahora las negras, ¿cómo se defienden de la amenaza de G7? Con el caballo pareciera. Claro, ponen el caballo en G6 y no hay tiempo de comer D6 porque nos amenazan el alfil. Exacto. O sea que el alfil se tendría que mover de vuelta y ahora las negras otra vez tendrían que defender el peón de D6. Pueden hacerlo con caballo E5 o alfil E5. Sí. ¿Sí? Es más, capaz que no se quieren defender y se pueden ir a comer el peón de B2 también. Por eso, la jugada tentadora alfil H6 no lo es. Capablanca jugó un poquito más humilde. Jugó alfil F4. Porque la idea es atacar la debilidad creada. ¿Por qué habíamos hecho toda esta maniobra con dama C3 hoy? Para que el peón de D6 quedara débil. Claro. Fíjense, cada jugada que hace Capablanca es una amenaza. Ya ahora está creando una amenaza directa que es torre D1. Por eso las negras se tienen que apresurar a defender ese peón o traer, mejor dicho, una nueva pieza a la defensa. Jugó dama C7, torre a D1 y las negras trajeron la torre a la defensa. Y este es un momento importante. Tanta iniciativa, ¿sí?, tiene que dar su fruto. Porque la iniciativa, como cualquier otra ventaja, que puede ser de material, posicional, se va a perder si al rival le damos tiempo de defenderse y sacar las piezas. Este es un momento importante de la posición donde Capablanca había visto seguramente con mucha antelación. Les voy a dejar pensar un poquito. Le toca mover a las blancas a ver qué harían ustedes. Está bien. Nosotros tenemos que sacar piezas que defienden el flanco de rey, ¿correcto? Entonces proponen Sí. alfil G5. Entonces la idea es que después de alfil por G5, dama por G5, el problema es que el caballo viene y ayuda a la defensa. ¿Lo ven? Sí, sí, eso es imparable. Claro, inclusive en esta posición, como la dama ya está en segunda fila, en séptima, las negras pueden jugar hasta un F6, porque Exacto. habilitan a la defensa. Pero bueno, Sí, no sí. es mala la idea, no es mala la idea, el problema es que no No nos tiene da. continuidad. Claro, no frenamos. Bueno, la idea acá es, por supuesto, el punto G7. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero Capablanca, miren lo que hizo, se van a asombrar. Hizo torre por D6. Y no es tan difícil, ahora inmediatamente se van a dar cuenta. Porque al eliminar el peón, se elimina la defensa del caballo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Después de torre por D6, la jugada es alfil por E5. Y acá entra en problema las negras. Porque ahora las blancas están amenazando en la diagonal sobre la dama negra, pero también están amenazando sobre el otro punto. Y doblete con la otra torre, si comerían, tal vez. Exacto, si las negras comen, viene dama por E5 y se tiene que defender el mate o la torre. Exacto. Y acá las negras están perdiendo material, porque ¿cómo hacen para defender las dos cosas a la vez? Imposible. Imposible. Pará. Ah, porque si mueve la torre, le come la dama. Claro, porque la torre de D6 está clavada porque está la dama por detrás. El Correcto. error que cometimos nosotros, nos concentramos demasiado en esos tres peones que defienden el enroque y no vimos que había un agujero por el otro lado. Ah, ahí va. Entonces, No era bueno, fácil de ver. No, No. no digo que sea fácil. la idea es entrenar para después sí poderlo. Ahí va. Bueno, voy a poner la posición como estaba. La cuestión es que después de alfil por E5, ¿no? Después de alfil por E5, Te falta poner la torre en D1. Ah, no, ya comió. ya comió. Torre por D6, alfil por E5, se amenaza alfil por torre,
¿no? O caballo por torre, como quieran más. Entonces acá las negras habían encontrado una pequeña sutileza. Dijeron, esto parece tan complicado, pero no lo es. Y jugaron una jugada interesantísima. Torre de 1, amenazando mate, pero descubriendo la dama sobre el alfil de 5 esta vez. En realidad esta jugada parece buena, pero no lo es, como vamos a ver. Había una jugada defensiva que era dama 5 que daba más oposición, que eso se lo dejo a ustedes para que lo puedan estudiar ahí entre ustedes todos juntos, puedan ver un poco cómo era la defensa de las negras. Lo cierto es que torre de 1, las blancas tienen que comer porque se amenaza mate. Sí. Y ahora las negras recuperan el material con alfil por E5. Y esta es la posición donde dijo, bueno, ahora estoy bárbaro, porque estoy defendiendo, estoy atacando a la dama, estoy atacando el peón de B2. Lo peor que me puede pasar acá, habrá dicho el jugador de negras, es haber perdido solamente un peón, pero me quedo con ese alfil de callas negras que es un monstruo en el medio del tablero, ¿no? Parecía que estaba todo bien, pero Capablanca había visto una más, como decía el gran Miguel Tal, ¿sí? Cuando uno ve una variante y parece que está todo bien, siempre hay que tratar de buscar una jugadita más, ¿sí? En lo posible hasta que uno llegue a su horizonte. Y acá Capablanca la verdad que había visto una más. Turno de las blancas. Los voy a dejar, voy a poner pausa en el video para que ustedes puedan ver un poquito más. Una idea que se nos va de las manos es jugar F4, pero bueno, el alfil puede volver en la diagonal o comerse el peón de B2. Y si necesita en algún momento avanzar el peón de G6 o el de F6 para defender el mate en G7, ¿correcto? Sí. Pero acá hay un truquito que no es fácil de ver, que es la debilidad de la primera fila. Esto se va a ver después de la siguiente jugada. Capablanca jugó jaque, que obliga a mover al rey H8. Y ahora a ver si encuentran lo que les dije, la debilidad de la primera fila unido a con que la dama negra está sobrecargada sobre dos puntos importantes. Les voy a dejar pensar acá otra vez, les voy a poner pausa en el video. El táctico es el punto F7 que ven que hace un jaque doble, perdón, un ataque doble al rey y al alfil. La combinación viene por ahí, pero primero lo que tenemos que hacer es sacrificar la dama. ¿Qué sucede? Si las negras no comen la dama es pieza de menos. Y si capturan, ahora el punto de 8 va a quedar muy flojito después de caballo por F7. Entonces la torre no puede comer, o si poder puede, pero no le conviene por el mate que se sucedería con torre de 8, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si se mueve el rey, se recupera la dama con ventaja decisiva. Claro. Qué fácil que Era fácil. Lo que pasa es que el instinto asesino no lo tuve. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué dama por dama? Dijimos. No, ganamos un caballo. No, torre por caballo. Tenemos torre y caballo. Mostrala de vuelta, José, por favor. ¿Cómo no? Vamos en cámara lenta, como digo yo. Esperen que voy a poner las piezas como estaban. Y vamos a hacerlo en Claro, era dama por el fin. pausa. Estamos así y el alfil acá. Lo primero que se hace es atraer a la dama, pero desligarla de la defensa del punto de 8, con dama por E5. Las blancas están amenazando dama por dama. ¿Sí? Si la dama se mueve, cuidado, en cualquier lugar, ¿verdad? Pero Tenemos Exacto. Real. yo qué sé, por ejemplo, se tiran un lance a ver si me vienen a comer la dama, dicen. ¿Qué sucede? Nos van a comer la torre y después nos van a dar un tremendo doblete en F7. Sí. Ese tipo de jugada defensiva hay que buscarla siempre intermedias. Si la dama sale para cualquier lado, por ejemplo, a A5 no porque está la dama, pero si se mueve a B6, las blancas lo único que tienen que hacer es salvar el caballo. Y ya quedan con pieza de más. Claro. Entonces, con pieza de más nos sirve seguir, jugamos dama por dama. Y ahora la clave es cómo hacemos para llegar a D8. Desviamos a la torre negra con caballo F7. Jaque. En caso de capturar, Claro. la torre va al fondo y da mate, ¿verdad? No tiene más remedio que capturar debido a que le toman la dama. Claro, no conviene capturar porque recibe mate. Y en caso de mover el rey, para salvarse del mate, el blanco con el caballo captura a la dama y queda con ventaja decisiva porque va a quedar con una pieza de más.
Una partida, una combinación bonita. Recomiendo después repasarla. Esto Sí, es, vamos a ver. es lo que tiene la fuerza de la iniciativa, ¿no? O sea, el que marcó el paso, el que marcó el ritmo del juego, en este caso fue Capablanca, de los primeros movimientos, ¿verdad? En el momento que jugó Dama C3 ya empezó a marcar el ritmo porque tenía una ventaja leve de desarrollo, creó las debilidades y después las atacó. Fue un tema principalmente que las negras no se supieron hacer su espacio en la apertura. Sí, algo así, exacto. Bueno, jóvenes, fue agradable estar con ustedes de vuelta. Ya le mandé por correo a Pablo el PDF para que lo pueda revisar. Después subo el video, ya pueden compartir el primero. Y bueno, a repasar y a seguir jugando y a seguir estudiando. Y bienvenido ahí al compañero nuevo. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, José. Un abrazo grande a todos, que Muchas pasen gracias, bien. gracias por todo. Chao, chao, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.